Hola chicos, hoy seguiremos con el capítulo 2 de ¿Quién eres tú? Así que sin nada más que decir, empecemos. Saludos para Kendo Fanfics Teorías, Esmiledo, Deku Fanfics, Titos Kun MTZ, Mirio Fanfics, Drone Teorías, Kirishima Fanfics, Isma Gamer, Tamaki Senpai, y Facundo Ramírez. Si quieren salir en mi vídeo, solo debes pedir tu saludo en el comentario fijado. Cuando me encontré mejor, el médico le pidió a mis padres salir para hacerme varias preguntas y comprobar si lo que él suponía que me pasaba era en realidad mi diagnóstico. Doctor. Bueno, todo debe de haber ido muy rápido para ti y no es de extrañar que te haya afectado tanto. Puede que ahora solo quieras descansar con tus pensamientos o estés haciendo un montón de preguntas, pero te voy a pedir que me contestes a un par de preguntas para poder ayudarte. ¿Estás de acuerdo con eso? Ochako. Sí. Había tenido suerte de tener un médico que comprendiera lo confundida que estaba y que me ayudara de la manera más amable posible. Doctor. Muy bien, entonces comencemos. ¿Cómo te llamas? Ochako. Yo me llamo Ochako. Doctor. Muy bien, pero ¿cuál es tu apellido? Ochako. Mi apellido. Mi apellido. Estaba completamente en blanco. ¿De verdad que no podía saber cuál era mi apellido? Era tan frustrante que no podía evitar mirar al suelo enfadada conmigo misma mientras que cerraba los puños apoyados en mis rodillas, como si eso me ayudara a concentrarme. Doctor. Tranquila, lo peor en estos momentos es agobiarte. Tienes todo el tiempo que necesites, o si no podemos pasar a las siguientes preguntas. No le llegué a contestar. Tan solo alcé la mirada hacia donde estaba el médico para mirarlo mientras me hablaba. Detrás del médico se podía ver la puerta de la habitación con una pequeña ventanita circular donde podía distinguir la figura de mis padres detrás de la puerta. Fue en ese momento cuando lo recordé. Esta vez no sentí un dolor de cabeza que me enseñara un momento concreto de mi vida que no había recordado hasta ese momento. Esta vez simplemente se me había ocurrido pensar en el recuerdo de mi infancia con mis padres. Ahí tendría que estar la respuesta. Ochako. Mi apellido es Uraraka. Me llamo Ochako Uraraka. El doctor sonríe y dice: veo que lo has descubierto por tu cuenta, eso está bien. Entonces pasemos a la siguiente pregunta.
Mientras que me hacía estas preguntas, él lo apuntaba todo en unas hojas, y mientras que apuntaba se le cayó el bolígrafo con el que estaba escribiendo al suelo. Doctor. Oh vaya, lo siento. Deja que lo recoja. Yo esperaba que se incorporara para recogerlo, pero me quedé muy sorprendida al ver cómo su brazo se estiraba de una manera que no era natural para recoger el bolígrafo del suelo. Él pudo notar lo sorprendida que estaba y yo le pregunté, ¿cómo ha podido hacer eso? Él me miró un poco extrañado, como si estuviera preguntando una locura, hasta que cayó en la cuenta de lo que estaba hablando. Doctor, ¿te refieres al brazo? Asentí con la cabeza. Doctor, bueno, estirar los brazos es mi singularidad, por lo que no me duele hacer eso. Chaco. ¿Singularidad? Doctor, ¿no sabes qué es una singularidad? Chaco. La verdad es que yo no lo recuerdo. Doctor, vaya, entonces no recuerdas cuál es tu singularidad. Chaco. ¿Mi singularidad? Doctor, sí, una singularidad es algo con lo que naces. Una habilidad que solo tú y probablemente tus parientes poseen. Esta habilidad aparece antes de cumplir los 4 años, salvo el caso del 20% de la población que nace sin una singularidad. Pero ese no es tu caso, tú tienes una singularidad, perteneces al 80% de la población. ¿Crees que puedes recordar cuál es? Chaco. Yo. No sé, no se me ocurre nada. Eso en realidad no era del todo cierto. La palabra singularidad me sonaba mucho por alguna razón. ¿Acaso la había escuchado en los recuerdos? ¿Tal vez en los de mi familia? Si era así, debía hacer el máximo esfuerzo posible para indagar los pocos recuerdos que tenía y recordar cuál era mi singularidad. Pude entonces recordar lo que había visto. Yo alrededor de varios objetos flotando, con muchas ganas de vomitar siendo reñida por mis padres. ¿Pero qué sentido tenía eso? Tenía la respuesta en la punta de la lengua, pero no podía recordarlo. Era una sensación a la que ya había cogido asco. Y eso que hace poco me había despertado de la cama. Doctor, si quieres puedo darte una pista. Mírate la palma de las manos, sobre todo la punta de los dedos. Al hacerle caso pude ver que mis dedos no eran normales. Justo por la punta de los dedos tenía una especie de bultos rosas muy parecidos a los dedos que los gatos tienen. Eso hizo que otro pinchazo en la cabeza me viniera, estaba a punto de obtener alguna respuesta. Parecía estar en una pelea con alguien, aunque al estar lejos de mí no podía distinguir muy bien quién era. Podía recordar cómo tocaba todo lo que estaba a mi alrededor y lo hacía flotar y lo usaba contra mi rival para poder ganarle. Sin embargo, no parecía ser una verdadera batalla a muerte porque había varias personas observando. Parecía más bien algo así como un entrenamiento. Estaba muy concentrada en ganarlo con mis técnicas de combate y esa extraña capacidad que tenía de hacer flotar las cosas con solo tocarlas. Justo cuando conseguí acercarme lo suficiente para tocar a esa persona, acerqué mi mano para tocarla, pero a pesar de que le toqué con 3 de mis 5 dedos, él tuvo tiempo suficiente para pararme y derrotarme. Fui ahí cuando los que nos estaban mirando nos felicitaban por el combate y fue cuando yo, tumbada en el suelo derrotada, vi como una mano con cicatrices se ponía delante mía para ayudarme a levantarme. Al alzar la cabeza pude ver con quién había estado peleando, era Deku. Izuku. ¿Te encuentras bien, Uraraka? Has estado a punto de derrotarme con tu singularidad, gravedad cero. Menos mal que no te he dejado tiempo para que me tocaras con tus 5 dedos y así no me hicieras salir flotando. Esa era la respuesta. Nada más volver a la habitación del hospital dije en voz alta a pleno pulmón. Gravedad cero. Esa es mi singularidad.
Al gritar aquello me di cuenta que estaba tumbada en la cama de la habitación y que había asustado al doctor por el inesperado grito. Esta vez el dolor debió hacer que me desmayara en la cama y al ver eso el médico debió de preocuparse por mí. Doctor, esto. Sí, has acertado. ¿Te encuentras bien? Ochako. Oh, vaya, sí. Siento haberlo asustado. Esta no es la primera vez que me pasa, pero aún no lo entiendo bien. Doctor, ¿a qué te refieres? Ochako. Bueno, es que desde que me he levantado de la cama he sentido unos extraños pinchazos en la cabeza y justo al momento tenía algún recuerdo que hasta entonces no sabía que había sucedido. Algunas veces esos dolores de cabeza son débiles, pero otras veces me hacen desmayarme o algo por el estilo. Doctor, ya veo. Bueno, entonces lo mejor será dejarte descansar un rato y mientras hablo con tus padres, porque creo que ya sé lo que te ocurre. Sin embargo, es solo una hipótesis, aún tengo que confirmar algunas cosas. Ochako. Está bien. Al salir el médico de la sala pude ver que fuera no solo habían estado esperando mis padres, sino que ese chico, Deku, también estaba. Estuvieron hablando durante varias horas en lo que parecía una conversación interminable, pero al estar lejos de la puerta no pude escuchar nada, pero pude ver las reacciones de todos de dolor e impotencia. Sobre todo la de Deku. No recordaba a aquel chico, pero de verdad que me dolía ver cómo lo estaba pasando. Cuando terminaron la conversación el médico y mis padres entraron a la sala de la melancolía, pero Deku no volvió a entrar. Todo lo contrario, él debía de haberse ido, porque no lo volví a ver en el resto del día. Cuando entraron el doctor y mis padres, me contaron lo que me había sucedido. Por culpa de una pelea contra los villanos había entrado en un largo coma del que parecía que no iba a sobrevivir, nadie tenía esperanzas de que siguiera con vida, y eso me hizo preguntarme, ¿por qué no me desconectaron si era de verdad una pérdida de tiempo? La mayor parte de mis heridas no eran graves, pero el gran golpe que me llevé en la cabeza fue el que hizo que cayera en coma. Cuando desperté y me hicieron las preguntas el médico se dio cuenta de que aquel golpe no solo me dejó en coma, sino que también afectó a mi memoria y a mis recuerdos y por eso he olvidado todo sobre mí, sobre mi pasado y sobre mis conocidos. Pero al menos no todo estaba perdido. No había perdido mis recuerdos, tan solo habían sido dañados. Era probable que llegara a recordar todo de nuevo y así podría volver a tener una vida normal. Lo que pasaba es que también era muy probable que esos dolores de cabeza no me duraran mucho y desaparecerían, dejándome completamente sin un solo recuerdo de mi vida para lo que me quedará de ella. Para poder recordar todo sobre mi pasado, debía hacer muchos esfuerzos por recordar y descubrir, y estaba claro que sufriría muchos dolores de cabeza, pero yo estaba dispuesta a todo para poder volver a recordar, para no sentir esta rabia de no poder entender nada de lo que ocurría en mi entorno. Estaba dispuesta a luchar por mis memorias. Espero que les haya gustado. Antes que se vayan de este video, les invito a seguir mis redes sociales que está en la descripción para que no te pierdas ninguna novedad, para que me conozcan más aún que ando un poco ocupada. Ahora sí se pueden ir en paz XD, su amiga Nayire se va, bye.